Bienvenidos jóvenes a esta materia de formulación de proyectos. Estamos en la clase que corresponde al estudio técnico. De aquí empezaría pues el material del segundo avance. Recuerden que el estudio de un proyecto, su formulación y evaluación, pues incluye estas tres fases: el estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico financiero. Bueno, les envía a su correo el material que tiene que ver con la tarea correspondiente a este segundo parcial y la fecha de entrega, así como la fecha de examen. Esa fecha de examen pues me van a entregar ustedes es el segundo avance y la tarea correspondiente pues al estudio técnico. Entonces vamos a empezar con esta parte del estudio técnico. El propósito principal del estudio técnico es establecer las especificaciones técnicas que requiere el proyecto, como sería, por ejemplo, las materias primas que se van a requerir, la maquinaria que se va a utilizar, los trabajadores que se deben contratar, según diferentes clasificaciones o categorías, pues para realizar el trabajo del producto que se va a elaborar. También el tamaño del proyecto, es decir, cuál va a ser el nivel de producción tanto actual como futuro de la empresa. Y también pues lo que sería la ubicación de dicho proyecto, en dónde se va a localizar la empresa. Entonces, eso es lo que abarca básicamente el estudio técnico. Son los temas que vamos a ver en esta unidad, en las videoclases que voy a compartir con ustedes. El libro de texto que yo utilizo para esta parte del estudio técnico es del autor Vicente Insunza. Igual, los libros que les di al principio del semestre, en la primera clase, pues son libros que manejan el tema de manera muy similar. Sin embargo, un servidor con la experiencia me inclino en la forma en que lo presenta este autor en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, el autor Vicente Insunza. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí en el estudio técnico es la disponibilidad y características de la materia prima. Mencionaba que pues el propósito, ¿no?, del estudio técnico es ya establecer ciertas especificaciones muy concretas que va a requerir la empresa pues para que empiece a trabajar y funcionar. De los temas que mencioné, bueno, pues cuántos trabajadores, en dónde se va a ubicar la planta, cuál va a ser el nivel de producción, quiénes van a ser los proveedores, etc. Así que para llevar a cabo el estudio técnico necesitamos los datos que obtuvimos en el estudio previo, el estudio de mercado. Así que el estudio de mercado es el que nos va a dar información pues de lo que nosotros vamos a necesitar pues para llevar a cabo la empresa en cuanto a lo que va a producir, la cantidad, la maquinaria que se va a requerir, los trabajadores. Entonces, en su caso particular, en el proyecto que ustedes están elaborando, pues buena parte de lo que vamos a hacer aquí pues va a depender de la información previa que ya se obtuvo y se analizó en el estudio de mercado. En el estudio del mercado, pues un paso fundamental fue definir el producto, sus características, sus atributos, qué es lo que ustedes van a ofrecer al mercado, qué características o atributos tiene ese producto, sea un bien o un servicio. Entonces, en base a eso, pues empezamos a definir la materia prima que vamos a ocupar. Por eso, este elemento es muy importante porque va a definir en buena parte la calidad de nuestro producto. De tal manera que ese bien o servicio que vamos a ofrecer, pues va a depender también de la calidad
de la materia prima. Y también la cantidad que vamos a ofrecer del producto, pues también va a depender de la cantidad disponible que tenemos de esa materia prima. Por eso, digamos que es la primera parte o el primer tema que vamos a ver, porque viene a ser lo que va a contener el producto, los materiales, las materias primas, las partes, subensambles que se requiere pues para ofrecer el producto terminado a nuestro cliente final. Bueno, vamos a empezar siguiendo la secuencia que maneja aquí el autor, mencionando la clasificación de las materias primas o de los insumos. Así que vamos a hacer la siguiente clasificación, que serían 4 categorías. Clasificación de las materias primas. Bueno, materias primas e insumos. Bueno, vamos a utilizar esta clasificación que menciona aquí el autor. El primero sería, pues, materias primas. Lo voy a abreviar así, MP, materias primas. Las materias primas pueden ser, pues, de origen agrícola, pecuario, forestal, minero o cualquier otro origen que sea del sector primario. Es lo que obtenemos directamente, pues, de los recursos naturales, y que estas materias primas pues van a entrar en un proceso para ser transformadas, procesadas, y que entonces ya lo utilicemos como un producto final al consumidor. Entonces, estas serían las materias primas, que repito, podrían ser, digamos, de origen agrícola, como sería la carne de res, la carne de pollo, la leche. Puede ser de origen pecuario, como sería la pesca de mariscos, peces, algunos otros recursos que podemos obtener nosotros del mar. Puede ser minero, en caso de metales preciosos o minerales, forestal, explotación de madera. Entonces, repito, son básicamente aquello que obtenemos nosotros del sector primario, los recursos naturales, y que van a ser utilizados pues en el proceso de producción. La segunda pues serían los materiales industriales. Materiales industriales, que son productos intermedios que se utilizan en la producción. De tal manera que estos materiales industriales, pues aunque no forman directamente parte del producto final, se requieren para el producto final. Ejemplos de ellos pues sería, por decir, como serían los metales que se utilizan para la producción, quizá también algunos tipos de productos industriales como químicos que se requieren pues para llevar a cabo el producto. Bueno, el tercero serían materiales auxiliares. Se le llama así auxiliares porque también, aunque no forman parte directa en el producto, se requieren también pues para la elaboración. En el caso de materiales industriales, son materiales intermedios que se utilizan en la producción. En el caso de materiales auxiliares, pues sería, por ejemplo, utilizar envases. Entonces, si yo voy a producir refrescos o jugo de naranja, pues ese producto requiere un envase o un empaque. Entonces decimos que ese es un servicio auxiliar. También puede ser el uso de aditivos, lubricantes, grasas que se requieren, pues solventes también que se requieren pues en el proceso de producción. Que aunque repito, no es el producto en sí, viene a ser un complemento auxiliar en la producción de ese bien o de ese servicio. He mencionado ahorita, por ejemplo, el envase. Lo que compramos nosotros no es el envase, compramos el contenido, el jugo de naranja o el refresco, o si es un cerveza, un licor.
pero se requiere ese envase. Si compro un traje, un vestido, ropa, calzado, pues igual lo que compré es el calzado o el vestido, pero tiene que venir pues en una caja, en un tipo de envase que le permita protegerlo durante su traslado. Y la última clasificación pues se le llama servicios, que son esos bienes intangibles que se ocupan en la producción, pero que no forman parte directa del producto, pero son intangibles. Entonces sería, por ejemplo, requerimos iluminación, como sería pues el servicio o suministro de energía eléctrica. También, pues en algunos casos, las fábricas requieren, digamos, de servicios de agua. Entonces, el agua potable, quizá en algunos requieren de gas, otros de vapor. Entonces, esos son servicios que la empresa va a requerir. También podríamos incluir ahí, por ejemplo, servicios de telefonía. La empresa requiere servicios de telefonía, pues para las operaciones, aunque dicho servicio, pues no forma parte directo, en algunos casos, del producto físicamente. Bueno, eso sería en términos generales lo que le llamamos nosotros la clasificación de las materias primas o insumos. Bueno, muy bien. Lo otro sería pues hacer un estudio o un análisis sobre las características de la materia prima, así como su disponibilidad. Dado que en buena parte el tamaño del proyecto, así como la satisfacción de la demanda en el mercado, pues va a depender del suministro. Es decir, lo que la empresa va a ofrecer en el mercado, su producto final, el producto terminado, pues también va a depender de lo que ingresa a la empresa para poder procesarlo, o sea, de la materia prima. Mencionaba ahorita, pues dependiendo de las características del producto, también va a depender la calidad de los materiales que yo voy a utilizar para ofrecer esa calidad del producto final. También tiene que ver con la cantidad. Bueno, pues si esta es una fábrica produce puré de tomate. Entonces, dependiendo de cuánto se espera cubrir la demanda de puré de tomate en el mercado, pues también va a depender de la materia prima, del tomate fresco. Bueno, pues hay suficiente tomate fresco de los agricultores para que me puedan suministrar. Si es una panificadora industrial, pues igual, la panificadora industrial aquí elabora el pan, digamos, el pan de barra final. Pues también va a depender del suministro del trigo. ¿Y qué tipo de trigo? De la harina que le va a ofrecer el molino harinero una vez que se convierta el trigo en harina. Entonces, eso sería lo que llamamos nosotros el análisis y disponibilidad de la materia prima. Una sería, pues, con lo que tiene que ver con las características. Características de la materia prima. Buena parte de esta información, pues, va a ser información estadística que nosotros vamos a recopilar o vamos a obtener. Quizá en muchos de sus proyectos, como son proyectos relativamente pequeños, pues no haya problemas en cuanto a la disponibilidad. Es decir, la producción que ustedes van a ofrecer al mercado, pues va a ser una producción relativamente pequeña. De tal manera que el suministro de esas materias primas, materiales que van a requerir, pues no se convierte en una limitante. Sin embargo, hablando en términos generales, hay casos en que se tiene que garantizar el suministro. Ahorita mencionaba, por ejemplo, el caso de una panificadora industrial. Entonces, si Bimbo, que es una panificadora industrial, va a ubicar una nueva planta en algún lugar del país o en alguna parte del mundo, pues ahí sí tiene que garantizar que en ese lugar donde va a ubicar la planta, pues haya un suministro suficiente de trigo. Porque ahora sí, esta empresa no va a comprar 1 o 2 toneladas de harina de trigo, ¿no? Va a comprar miles de toneladas de trigo. Bueno, de harina de trigo. De tal manera que tiene que garantizar que en ese lugar pues haya suficiente disponibilidad, no solamente presente, sino también hacer una proyección en el futuro,
para que se garantice el suministro pues, de esa demanda futura de las materias primas. Bueno, de las características que vamos a mencionar de las materias primas, vamos a mencionar la primera, el grado de perecibilidad. Mencionaba ahorita pues la importancia del análisis de la materia prima porque define en gran medida pues también las características de mi producto final, tanto la calidad, la tecnología que está disponible, si esa materia prima está disponible aquí en la región o tengo que traerla de otra parte del país o de otra parte del mundo. Entonces ese es el análisis que se tiene que hacer porque al final pues vamos a traducir todo esto en dinero, el costo. De tal manera que el estudio técnico nos va a dar información sobre los costos. Costo de las materias primas, costo de la mano de obra, costo de la maquinaria, costo de las edificaciones, costo del terreno, etcétera, etcétera. Esos costos pues son los que vamos a utilizar en el estudio económico financiero, que es la parte final al realizar la evaluación financiera del proyecto. Bueno, este que tiene que ver con grado de perecibilidad es muy importante para empresas cuyos productos son perecederos. Entonces, la materia prima, si es un producto perecedero, pues se tiene que investigar la fecha en que el producto está disponible, ya sea para su compra, así como para su traslado y almacenamiento. Mencionaba ahorita el ejemplo de la panificadora industrial. Bueno, pues igual, ¿no? El trigo, así como la harina del trigo, tiene un grado de perecibilidad. Es decir, un tiempo en que ese producto se conserva en buenas condiciones y que puede ser utilizado en la producción. Ese producto después de cierto tiempo se puede echar a perder y ya no es útil. O corremos el riesgo de que si utilizamos ya el producto en mal estado, pues ofrezcamos un producto de mala calidad. Entonces el grado de perecibilidad pues es muy importante porque nos va a definir también pues las características de almacenamiento y de transporte. Productos muy perecederos como la leche, por ejemplo, la carne fresca, ya sea de cerdo, de res, pescado, pues requieren cuartos fríos. De tal manera que desde el punto donde se obtiene hasta el punto donde se va a procesar, pues se pueda trasladar y almacenar en condiciones óptimas para evitar que se eche a perder. Entonces, en algunos casos, como esos productos que mencioné, pues van a requerir, digamos, un almacenamiento que tenga cuartos fríos, un transporte que tenga cuartos fríos, pues para preservar el producto en buenas condiciones. De tal manera que pues, se pueda alargar hasta donde se pueda la utilidad de la materia prima. El otro sería el peso específico de la materia prima. Porque también va a determinar los tipos de almacenamiento y transporte que va a requerir el producto. Hay productos que tienen mucho peso y poco valor, como sería por ejemplo el acero, una barra de acero. Hay productos al revés que tienen mucho valor y poco peso, como sería digamos metal precioso o productos o componentes que se van a utilizar en la fabricación de una computadora, como una tarjeta de video, que son productos que son muy valiosos pero que tienen muy poco peso. Algunos productos que son muy valiosos pues van a requerir también un resguardo para evitar pues el robo o que alguien o que haya un accidente y ocurra un incendio y se eche a perder. Entonces a veces los productos de alto valor pues requieren un tipo de almacenamiento y transporte especial. También pues el peso específico define pues los costos que se incurren, porque obviamente entre mayor peso tenga el producto de la materia prima pues va a requerir también o va a incurrir también en un costo mayor en el transporte, traslado o en su almacenamiento. Lo otro serían algunas características físicas de las materias primas. Características físicas. Bueno, una de ellas que ya mencionamos pues sería el grado de perecibilidad.
Otras características físicas, aparte, pues sería el grado en que esas materias primas son de riesgo, como por ejemplo los hidrocarburos, que son productos altamente flamables. Entonces también esa característica tenemos que diseñar pues un tipo de almacenamiento, transporte y manejo especial, porque son productos que representan pues un riesgo. También las características de la materia prima, como serían sus propiedades magnéticas, eléctricas, su forma, si son que tienen una forma regular o son de forma irregular, su densidad, algunas propiedades químicas como el pH, etc., ¿no? Entonces, aquí esas características físicas, básicamente lo que mencionamos anterior, pues tiene que ver con los costos y con el diseño para el traslado, almacenamiento y manejo de dichas materias primas. Bueno, con esto, ya que mencionamos las características, que es importante identificar, pues, las características de la materia prima que vamos a utilizar, pasamos a lo que sería la localización y características de la materia prima. Localización de las materias primas. El otro que mencioné, la localización o características de la materia prima. Localización y características de la materia prima. Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, este factor puede ser más o menos importante. Hay empresas que necesitan ubicarse lo más cerca posible a su materia prima. Ejemplos, una empresa vitivinícola, una empresa que obtiene la uva fresca, la convierte en jugo, se entra el proceso de fermentación, se pasa a las barricas hasta que alcance un grado específico y luego ya empieza el proceso de embotellamiento para que salga el producto terminado. Estas empresas vitivinícolas tienen que ubicarse lo más cerca posible a los sembradíos de uva, porque la uva como tal es un producto altamente perecedero y muy frágil, además de que representa mucho peso. Así que las vitivinícolas pues se van a ubicar ahí a unos cuantos kilómetros de donde están los plantíos o los viñedos de uva. De tal manera que cuando se obtenga la cosecha, inmediatamente esa cosecha pues se embarque en un camión o en un ferrocarril, pero viaje unos cuantos kilómetros, quizá 1 o 2 kilómetros, quizá 20 kilómetros, y llegue en muy buen estado a la fábrica vitivinícola para que entre el proceso de producción. Sería demasiado costoso pues colocar la vitivinícola muy lejos de los viñedos, que tuviera que transportarse esa uva pues digamos 200 o 300 kilómetros, que va a requerir entonces un mayor costo de transporte, también cuartos fríos pues para mantener el producto en buenas condiciones, un producto que es muy frágil y que entre más distancia recorra ocurre una merma, es decir, parte de esa uva que se embarcó no va a llegar en óptimas condiciones, sino que debido al manejo, a la vibración de los vehículos de transporte, pues una parte de la uva se va a echar a perder. Entonces, lo mejor es ubicar la vitivinícola lo más cerca de los sembradíos. Ahora, ya que el producto se terminó de envasar, ya tenemos la botella de vino. Esa botella de vino, pues tiene un periodo de caducidad muy, muy alto. Pueden pasar años sin que el producto se eche a perder. De hecho, en muchos casos, entre más añejo sea el vino envasado, pues adquiere mejores características. Ahora sí, ese producto ya envasado se puede mover cientos o miles de kilómetros para distribuirlo en los diferentes puntos del mercado. Entonces es más fácil para la empresa vitivinícola ubicarse cerca de los centros de producción. Entonces este sería pues una que tiene que ver con la localización de las materias primas. Habrá otras empresas que no requieren ubicarse cerca de las materias primas, porque son productos no perecederos,
que se pueden transportar en grandes volúmenes y que no representan un costo tan alto. Quizá la empresa se ubique mejor en base a otros factores y no necesariamente a la ubicación de las materias primas. Bueno, muy bien, ese sería en cuanto a la localización. Otro sería pues lo que es el volumen de producción. Que lo mencionábamos ahorita al inicio. Garantizar el suministro. O sea, ¿cuánta materia prima tengo disponible? Que dijera la empresa vitivinícola, bueno, aquí hay tantas hectáreas de viñedos que provienen de tantos proveedores o dueños de las tierras, que yo puedo firmar un contrato para que ellos me suministren. Entonces se tiene que garantizar eso, que sería el volumen que va a estar disponible. Y eso va a definir, pues obviamente, el nivel de producción. O que mencionaba ahorita la empresa panificadora, pues de manera similar. Bueno, ¿cuántas hectáreas de trigo hay aquí en la región que me puedan suministrar suficiente cantidad para el nivel de producción que yo necesito? Entonces es garantizar pues el suministro de esa materia prima. Igual, haciendo un paréntesis, en muchos de sus proyectos quizá esto no sea tan importante. Es decir, ustedes no van a producir miles y miles de productos en un mes, de tal manera que requieran garantizar pues el suministro de agua, de la materia prima. Digamos, algunos van a utilizar algunas frutas o verduras para elaborar su producto. Entonces, quizá en este sentido, esto que estamos mencionando en su proyecto no sea tan importante. Basta con indicar que lo que van a utilizar, hay suficiente materia disponible para lo que van a ofrecer. Si van a poner un restaurante y van a comprar carne de buena calidad para ciertos platillos, bueno, pues se puede garantizar que aquí en Hermosillo hay suficiente disponibilidad de ese tipo de carne que ustedes van a requerir para la elaboración de sus platillos. Lo otro es el precio de adquisición. Precios de adquisición. Es investigar y acordar con los proveedores cuáles son los precios de venta. Volviendo al ejemplo de la vitivinícola, bueno, que los que están haciendo el proyecto para instalar la empresa vitivinícola, pues tengan información y contacto con los proveedores, en este caso, pues los agricultores de uva. Decir, bueno, pues ¿cuánto cuesta la tonelada? Bueno, pues que cuesta por decir 1,000 pesos. Bueno, mira, yo te voy a firmar un contrato y te voy a comprar, por decir, 10,000 toneladas al mes. ¿Qué precio me puedes dar? Bueno, si me garantizas una compra de 10,000 pesos, el proveedor dice, el agricultor, bueno, pues te puede dar un precio un poco más bajo, 800 pesos. Bueno, vamos firmando un contrato donde se respete tanto la compra que se va a realizar como el precio de venta. Quizá algunas cláusulas que también indiquen ahí, pues en caso de algún incumplimiento, ya sea del comprador o del vendedor. Entonces, eso se refiere a precios de adquisición. En el caso de sus proyectos, pues sí, tienen que indicar cuáles son los precios de las materias primas, materiales o insumos que ustedes van a ocupar en su proyecto. Bueno, pues que yo para elaborar los platos en mi restaurante, digamos, pues necesito comprar tantos kilos de tomate, tantos de zanahoria, tanto de carne de res. Bueno, ¿y cuál es el precio del carne de res que voy a comprar? Bueno, pues voy a comprar tanto de lomo, tanto de ribeye o de diezmillo, etcétera. ¿Y cuál es el precio? Entonces ahí sí tienen que indicar ustedes los precios de adquisición de las materias primas, materiales e insumos que ustedes van a ocupar en su proyecto. Eso ustedes me lo pueden indicar en una tabla, ¿sí? Por ejemplo, la materia prima, ¿no? El ejemplo que yo ponía, bueno, carne de res, ribeye. Se va a comprar 20 kilos a la semana, precio unitario por kilo, 150 pesos. Entonces ya ponemos el total. Recuerden que en el estudio técnico necesitamos sacar costos, porque es lo que vamos a utilizar en el último estudio.
Entonces tenemos que indicar, bueno, pues qué materias primas o materiales voy a utilizar y cuál es el precio. También si el caso de ustedes, digamos, van a envasar su producto, va a requerir un empaque, pues igual, ¿dónde está ese proveedor? ¿Cómo se llama el proveedor? ¿Cuántos envases me puede suministrar o empaques? ¿Cuál es el precio de ese envase? Si son bolsas, si son paquetes, si son botellas, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. El otro sería el periodo de disponibilidad de la materia prima. Periodo de disponibilidad de la materia prima. Este elemento pues es importante principalmente para productos productos agrícolas que tienen periodos. Ahorita mencionaba la uva. Bueno, la uva es un producto agrícola que tiene un periodo de disponibilidad, es decir, tienen temporadas en que la uva se cosecha. O sea, la uva no se da todo el año, todos los meses se están cosechando uva, no. Sino que hay ciertos periodos en que se obtiene la cosecha de la uva. Entonces, esto ocurre normalmente, repito, en productos agrícolas. Igual ocurre con el tomate, con la naranja, con la zanahoria, que tienen estaciones en donde el producto se obtiene en mayor producción. Es importante pues para empresas que van a utilizar volúmenes muy grandes de esa materia prima. Volviendo al ejemplo de la empresa vitivinícola, pues obviamente va a comprar la uva cuando sea la cosecha de la uva. Entonces a lo mejor en el año hay 2 cosechas de uva, quizá una en invierno y quizá otra en verano. Bueno, en ese momento la empresa tiene que hacer el acopio de toda la uva que pueda comprar. Porque quizá en otro país la cosecha de la uva sea en otra estación. Pero traer la cosecha de la uva de otro país que está a 1000 kilómetros de distancia, pues sería demasiado costoso. Además, repito, el riesgo de que ese producto que es altamente perecedero, pues llegue con muchas mermas o deterioro. Que el producto llegue ya muy deteriorado. Entonces, pues me mandaron 100 toneladas, pero de las 100 toneladas, pues el 50 llegó ya con daños o mermas en el producto. Así que en este caso la disponibilidad es importante especialmente para empresas que utilizan productos agrícolas, que ese producto agrícola se da por estaciones o por ciclos de cosecha. Bueno, muy bien, este sería en cuanto a la disponibilidad. El objetivo pues sería obviamente aprovechar la cosecha cuando es el ciclo o la estación, porque en ese periodo pues los precios tienden a ser mucho más bajos que en el resto del año. El otro sería el destino de las materias primas. Que sería el punto donde la materia prima se va a recibir. Se refiere el destino, ya que conocemos en dónde está la materia prima, o sea, su origen, cuál es el volumen que vamos a ocupar de materia prima, que conocemos los precios de adquisición. Ahora el destino, el punto donde se va a hacer la recepción de la materia prima. Igual que mencionaba anteriormente, pues el conocimiento del destino de las materias primas va a permitir pues hacer una planeación y una previsión sobre la captación de la materia prima, así como pues los costos que se van a incurrir en dicha materia prima. Otros serían los mecanismos de adquisición. Mecanismos de adquisición. Básicamente sería los contratos que se van a establecer entre la empresa y el proveedor para garantizar el suministro, así como el volumen y el precio de venta. Entonces se establece un mecanismo que sería, bueno, ¿cómo va a llegar esa materia prima? Vas a enviarme la materia prima a tal fecha, en tal cantidad. Se establece un contrato. Puede ser que en ese contrato también vengan cláusulas, pues en caso de que alguno de ellos tenga algún incumplimiento con respecto pues a
a lo que se acordó en el contrato. El asunto es que se tiene que llegar a una negociación entre la empresa que va a comprar esa materia prima o insumos con su proveedor. Sentarse y, bueno, ver todas las ventajas y desventajas, lo que quiere el proveedor, lo que quiere la empresa, y llegar a un acuerdo. Normalmente, pues ese acuerdo se va a establecer como un contrato, un convenio, y se va a firmar por ambas partes. Esta recabación de la información, pues es imprescindible para prever los mecanismos de adquisición. En muchas empresas, pues es crucial el suministro. Una falla en el suministro puede implicar que la empresa entre en un paro, y ese paro de horas o días pues representa para la empresa un costo enorme, ¿no? O sea, pensar que una empresa se paró durante 2 días por falta de suministro, pues puede ser terrible, por lo que implica el costo que se incurre por estar la empresa ociosa, sin trabajar, ¿no? Entonces, por eso los mecanismos tienen el propósito pues de garantizar el suministro a través de un acuerdo convenio entre el proveedor y la empresa. La otra sería medidas de política económica. Bueno, voy a borrar aquí porque ya no me alcanzó el pizarrón. Medidas de política económica. Tiene que ver con el gobierno. Son las disposiciones o regulaciones que establece el gobierno para ciertos sectores que tienen que ver con materias primas o materiales. Y se le llama así, ¿no?, medidas de política económica. Un ejemplo, pues digamos, el gobierno establece vedas en la pesca. Entonces, esa es una medida de política económica. La empresa tiene que respetar esa veda. Es motivo de multa y cárcel, pues pescar una especie cuando esa especie está protegida por una veda. Entonces son medidas de política económica. Entonces el camarón se tiene que pescar pues en la fecha que el gobierno establece. Y repito, y se le llama así, ¿no?, medidas de política económica. También a veces el gobierno establece alguna regulación o una prohibición, es decir, ciertas especies en recursos naturales quedan prohibidas su explotación. El propósito pues es cuidar el medio ambiente o la ecología. Entonces pues se tiene que informar para algunas empresas si hay alguna medida de política económica que pueda restringir la disponibilidad o el precio de la materia prima que va a utilizar, ¿no? Quizá en su proyecto estos mecanismos de adquisición como medidas de política económica pues tampoco no sea tan relevante. Es decir, lo que ustedes van a producir quizá no esté restringida por alguna regulación gubernamental que tenga que ver pues con una restricción. Quizá ahorita en el que hablaba de un restaurante, bueno, pues al ofrecer platillos que incluyan mariscos como camarón fresco, pues quizá ahí sí, ¿no? O sea, vamos a ofrecerlos pues cuando tengamos camarón fresco. O cuánto camarón fresco podemos nosotros congelar en un cuarto frío y pueda durar hasta ciertos meses en buenas condiciones. Bueno, esa sería pues la última parte de este estudio. En conclusión, el análisis y disponibilidad de la materia prima pues tiene como objetivo hacer una proyección de tal manera que se pueda garantizar ese suministro. La proyección tiene que ver con el futuro, no solamente garantizar la demanda presente, sino también la demanda futura. ¿Cuánto requiero hoy de materias primas, materiales, insumos? ¿Y cuánto voy a requerir dentro de 1, 3 o 5 años? Entonces tiene que hacer una proyección de esas materias primas. En el caso de sus proyectos, por ser relativamente pequeños, pues igual, si su proyecto crece, pues también es un proyecto relativamente pequeño. Quizá, si hablamos nosotros de un restaurante, bueno, pues abren un restaurante, quizá a la vuelta de 3 años,
abran una sucursal en otra colonia o en otra ciudad, pero igual es relativamente pequeño de tal manera que, digamos, no va a estar en riesgo por la falta de suministro de las materias primas o ingredientes que requieren sus platillos. Que digamos, bueno, pues a lo mejor ya dentro de 3 años pues va a haber una escasez terrible de carne de res o una escasez terrible de leche fresca. No, estamos produciendo una cantidad tan pequeña que en realidad pues no va a tener un impacto tan grande en el mercado. Aún así, pues se hace un análisis dependiendo pues del volumen de producción para determinar pues qué tanta disponibilidad de la materia prima tenemos en el presente, así como en el futuro. Muy bien, jóvenes, pues esta sería la primera clase de esta unidad, el estudio técnico. Ya pueden empezar a trabajar en su proyecto en la siguiente parte y también empezar quizá a resolver ahí algunas preguntas de la tarea. Vuelvo a hacer énfasis, el asunto es que tienen que determinar costos. Me tienen que indicar ustedes qué materiales o materias primas o insumos van a requerir. De esos insumos, cuánto van a requerir y a qué precio lo van a comprar. Si digamos, van a comprar carne, frutas, o van a comprar envases, bueno, ¿quién es el proveedor? ¿Y qué precio les ofrece? ¿Y cuánto van a comprar? De tal manera que lo puedan poner ustedes en pesos, ¿sí? Bueno, pues si es una empresa de servicios, igual, ¿no? Que fuera una empresa de servicios que va a ofrecer, por decir, limpieza, mantenimiento, reparación de aires acondicionados. Es una empresa de servicios. Pero igual, bueno, ¿qué necesito yo para ofrecer ese servicio de mantenimiento, refacciones, reparación de aires acondicionados? Bueno, pues todo, ¿no? Es decir, refrigerantes, lubricantes, materiales de limpieza, guantes, etc. Entonces voy indicando en una lista lo que yo voy ocupando para ofrecer. Es cuestión de que ustedes se sienten y ya piensen en su producto final. Bueno, para ofrecer este producto final, bien o servicio, ¿qué necesito yo para ofrecerlo? ¿Qué materias primas, qué materiales, qué servicios, qué insumos requiero para ofrecerlo? Bueno, ya que hacen la lista, ahora, ¿qué tanto voy a ocupar? Cantidad, en kilogramos, en unidades y finalmente el precio unitario para que me permita conocer el costo total. Bueno, gracias. Cualquier duda, pregunta, pues pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo o del WhatsApp. Gracias y nos vemos en la próxima videoclase.